Bienvenidos, bienvenidas a Dale al Rec, episodio 2, temporada 2. Este episodio va a ser diferente al resto en el sentido de que estoy grabándolo también en TikTok, en directo. Aprovechando un directo de TikTok para grabar este podcast. Voy a ver si funciona esta manera de grabar, a ver si esto también da más visibilidad a lo que es el podcast en las redes sociales. Y en este podcast lo que voy a hacer es hablar de las declaraciones de María Pombo que hizo hace poco, unas declaraciones en las que María Pombo decía que leer no te hace mejor persona. Entiendo de estas declaraciones que no se refiere a que no te haga mejor a ti personalmente, que no aprendas cosas leyendo. Creo que se refiere más a que no te hace mejor persona en el sentido de que no eres buena persona o mala persona si no te gusta leer. Pero, aprovechando esta polémica y aprovechando que es un tema que me toca, porque yo, entre otras cosas, he escrito una novela y me gusta mucho leer, o sea, me gusta mucho escribir y me gusta mucho leer, quiero aprovechar para hablar de esto. También soy actor, como ya he dicho alguna vez, entonces el arte también es un tema que quiero tratar en los podcasts. Y quería hablar de las declaraciones de María Pombo. Dale al Rec. Bien, yo creo que leer no necesariamente te hace mejor persona a nivel moral, no eres buena persona o mala persona por leer, pero creo que María Pombo tiene un problema diciendo esto, y es que María Pombo tiene, si no recuerdo mal, como 3 millones de seguidores. 3 millones de seguidores que con unas declaraciones así, y aparte con toda la manipulación que por desgracia hay en las redes sociales, creo que unas declaraciones así se pueden sacar muy fácilmente de contexto. Mucha gente puede pensar que te está refiriendo a que la gente no es mejor persona o peor persona por leer, y puede no caer en entender que estás hablando en realidad de algo moral, ¿no? De pues si hay gente que le gusta más el cine o hay gente que le gusta más los videojuegos o hacer ganchillo, no necesariamente tiene por qué disfrutar con la lectura. Yo sí que creo que decir esto es un error en redes sociales. Creo que, mirad, yo trabajé con una influencer que se llama Rocío Camacho en un reel, en un vídeo que ella hace mensualmente. Ella todos los meses hace un vídeo hablando de un tema polémico. En este caso yo trabajé con ella como actor en un vídeo en el que hablaba de la sanidad y de la precariedad que tienen los médicos o algunos médicos, y hablando con ella en ese día de rodaje nos contaba, por ejemplo, que hay marcas, cosas que pues probablemente todos intuyamos, pero bueno, cuando te lo dice alguien que está a ese nivel, ¿no?, de seguidores, de influencer y demás, pues te choca. Hay marcas que, por ejemplo, tú por contrato firmas que no puedes hablar de temas polémicos. Por ejemplo, no puedes hablar de política o no puedes hablar si eres del Madrid o eres del Barça, ¿vale? No son ejemplos que se me ocurren ahora. Pero que tú no puedes hablar de temas polémicos. ¿Por qué? Porque la marca quiere que tú seas como una persona polite, ¿no? Que seas una persona que es apolítica, que no se moja necesariamente con nada, es simplemente un escaparate para sus productos. Entonces tú esas cosas las firmas por contrato. Nos contaba que María Pombo, cuando Rocío Camacho subió el primer vídeo de estos que empezó a hacer mensualmente, nos contaba que María Pombo le mandó un mensaje y le dijo: ole tú, porque vaya cojonazos, ¿no?, vaya ovarios en este caso, has tenido haciendo este vídeo y hablando de este tema. Yo, por ejemplo, no puedo hacer eso, ¿vale? Rocío Camacho estamos hablando que tiene como 1 millón de seguidores, María Pombo pues tiene bastantes más. Entonces, hay cosas en las que creo que un influencer ya por contrato no se puede mojar, pero si encima tú tienes este altavoz y empiezas a dar declaraciones abiertamente, pues como por ejemplo, leer no te hace mejor, creo que tienes una responsabilidad, ¿no? Creo que, como decía un poco el tío Ben a Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Siempre estará el debate, y yo estoy súper a favor de la postura de al final este es mi canal y yo hablo en él de lo que yo quiero hablar, porque para eso lo he hecho yo, para eso he hecho el contenido yo, los seguidores me siguen a mí por cómo hablo, por mis ideas, etc. Entonces yo puedo hablar de lo que me dé la gana en mi canal, por supuesto. Estoy súper a favor, yo creo en esto firmemente, pero no puedo obviar que efectivamente si tú tienes un altavoz de 3 millones de personas, tienes una responsabilidad. Hay ciertas cosas que si tú las dices tienes que ser consecuente con lo que dices y pensar muy bien lo que estás diciendo. Yo como artista te podría decir, y como escritor además, que no solo leer te hace mejor a nivel
personal, ¿no? No te da unas habilidades, unas capacidades que de otra manera quizá no tendrías. Creo que además leer sirve para mucha gente. Sí que voy a entrar. No quiero decir que esto sea terapéutico, pero para mucha gente es una vía de escape. Para mucha gente la lectura no solo es ocio, la lectura realmente es encontrar un refugio, un universo, un sitio en el que no sentirse juzgado. Y esto me recuerda, por ejemplo, mucho a cuando antes con los videojuegos la gente que jugaba videojuegos tenía un estigma de eres un friki y tenían que jugar a escondidas, o la gente que jugaba al rol o cosas así. Este estigma que ahora ser friki se ha puesto de moda y cualquiera puede decir que es friki y no pasa nada, al revés, encaja bien y está dentro de la conversación, pero antes, por ejemplo, esto no pasaba. Entonces mucha gente usa la lectura o la escritura, y hablo ahora desde mi propia experiencia, usa la escritura o la lectura o los videojuegos o lo que sea para evadirse de un mundo que cada vez lo pone más complicado. Hay gente que le gusta leer y no necesariamente es mejor, al revés, lo que está haciendo es intentar encontrar un sitio en el que encajar. Es un refugio. Pero aparte de esto, sí que leer te da unas herramientas que no te va a dar, por ejemplo, hacer ganchillo, ¿vale? Ahora voy a hablar como actor. Yo estudiando la carrera he tenido que leer muchas obras de teatro. Lo bueno que tiene el teatro, bueno, las novelas también, pero bueno, creo que el teatro lo tiene más. Lo bueno que tiene el teatro es que el teatro habla de situaciones, de personajes que están en la vida. No trata emociones inventadas, son emociones que vivimos cada día. Son conflictos, mejor dicho, son conflictos a los que nos enfrentamos cada día. Esta persona me gusta, pero esta persona está en una burbuja social diferente a la mía, por ejemplo, ¿no? Señorita Julia. O habla del poder. Yo soy un hombre y ella es una mujer, pero ella es rica y yo soy pobre. O te enfrenta a... o madre coraje. Me lucro en la guerra, cuando hay tiempos de guerra, aprovecho para lucrarme y ganar dinero. Hay conflictos que esto, por ejemplo, no necesariamente en la guerra, que también, porque hoy en día, con todo el tema de las guerras de Israel y demás, mucha gente se está lucrando con esto. Pero bueno, me refiero ya, lo puedes extrapolar a otros niveles. Pues en tiempos de necesidad, pues la vivienda está muy alta, yo tengo una vivienda, voy a especular con la vivienda, voy a aprovecharme de esta situación para ganar más dinero. O sea, lo puedes extrapolar a muchas cosas. El teatro habla de cosas de verdad, habla de situaciones reales, aunque estén ambientadas en un universo ficticio, lo que sea, habla de cosas reales. Yo puedo decir, y lo he dicho a la gente cercana, a mi novia, a mis amigos, estudiar interpretación, de verdad, me ha hecho entender, tener la habilidad de entender más allá de lo que las personas me están diciendo y poder ver lo que en realidad me están intentando decir. Hay una cosa en el teatro que es el subtexto, que es muy importante. Pongo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, esta típica frase de obra de teatro o de novela que el personaje le dice al otro: te odio. Y en realidad ese te odio significa te amo, por favor ven y bésame. Pero dice te odio. Entonces tú, si no tienes esas habilidades, ¿vale? Esa capacidad, esa inteligencia emocional, al final esa capacidad de ver a las personas, tú te van a decir te odio y te vas a quedar en, uy, es que me ha dicho te odio, me odia. No. Entiende un poco la psique humana, entiende lo que te está intentando decir esa persona. No te está diciendo te odio, te está diciendo te amo, estoy enamorado, estoy enamorada de ti. Es un ejemplo, ¿vale? Esto yo lo he adquirido, estoy seguro, no lo podría decir al 100% porque como he estudiado esta carrera, no sé cómo sería mi vida sin haberla estudiado, pero sí que puedo decir que estudiando esta carrera yo he adquirido cosas que no hubiera adquirido de cualquier otra manera. No hubiera adquirido, estudiando ingeniería. Hubiera adquirido otras herramientas, pero no estas. Yo creo que tengo mucha capacidad para entender a las personas y para ver un poco más allá de lo que me están diciendo, para entender qué me quieren decir. Esto te lo da la lectura. Esto, si hay un buen guión, si hay un buen escritor detrás, si hay un buen autor, tú lees una obra de Lorca y evidentemente si te lees todas las obras de Lorca vas a ser mejor, en el sentido de no mejor persona o peor, vuelvo a repetir. Vas a ser mejor, vas a tener unas capacidades, unas habilidades que no tienes antes de leértelo. ¿Por qué? Porque Lorca es una persona que habla mucho con los símbolos. Lorca te está diciendo, te está poniendo situaciones que tú en la vida real, con que tengas el ojo un poco abierto y estés un poco al loro, vas a reconocer y vas a decir, hostia, que esto que yo leí no era mentira, que esto pasa en la vida. Yo esta situación la reconozco. Si no, probablemente no la reconocerías. Hablo de Lorca como hablo de cualquier autor, ¿vale? Cualquier autor bueno. Pero, por ejemplo, a mí me encanta Lorca como autor y creo que Lorca
tiene una forma, o Yerma, la obra de Yerma es una obra que me encanta. El conflicto de Yerma es, Yerma quiere tener un hijo y Juan se niega a tener un hijo. Entonces ella busca de alguna manera tenerlo con alguien que no sea Juan, que es Víctor. Pero claro, si ella se acuesta con Víctor y se queda embarazada, Juan va a saber que ese hijo no es suyo. Por tanto, Juan lo que hace es no acostarse con ella, porque si no me acuesto con ella, en cuanto ella se quede embarazada voy a saber que no es hijo mío y sé que me va a engañar. Pero si Juan se acuesta con ella se puede acostar con cualquier hombre y luego decir que el hijo es suyo. Es un conflicto. Al mismo tiempo, sospecho que Juan es estéril, por eso no quiere acostarse con Yerma, porque él en esa sociedad, en ese contexto, es un hombre y ser estéril es como una forma de debilidad. Entonces, si él se acuesta con ella y ella le dice, no, este hijo es tuyo, él no tiene forma de saber, por la época en la que está ambientada, que ese hijo realmente no es suyo. ¿Vale? Entonces es como un conflicto. Bueno, y está el papel de Víctor, que Víctor evidentemente se quiere acostar con Yerma, pero Víctor es un trabajador de Juan. Juan es su jefe. O sea, hay como un triángulo aquí increíble de situaciones humanas, de emociones muy fuertes, de pulsiones muy fuertes, como la maternidad, como el deseo, como la sexualidad, como todo esto, que claro que si lo lees vas a ser mejor. Es que es absurdo pensar que no vas a tener más cultura o más mundo interior si no lees. Evidentemente vas a reconocer situaciones en la vida que de otra manera no podrías reconocer. Claro que si tú lees vas a poder ver más allá de lo que te están intentando decir, ¿no? De lo que te están diciendo, mejor dicho, perdón, de lo que te está diciendo una persona. Vas a poder ver lo que te está intentando decir, vas a ver el conflicto de esa persona, vas a ver lo que le pasa, vas a saber incluso entender por qué no te está diciendo lo que te quiere decir. Vas a decir, ¿por qué no me dice directamente lo que no te lo dice? Porque le pasa esto. Y esto tú ya lo has visto, aunque sea en un texto. Porque vuelvo a repetir, los textos no hablan de cosas ficticias. La ficción, la fantasía, la ciencia ficción no habla de cosas inventadas. Al final, sí, te lo puede ambientar en un planeta donde hay unos marcianos que andan haciendo el pino y beben savia de los árboles. Genial, pero eso es solo la ambientación. Los conflictos que tratan las obras, los textos, no te voy a decir las películas porque las películas te lo dan, y ahora voy a pasar a hablar de las películas también, pero las películas te lo dan un poco mascado, tú ya lo ves, no tienes que imaginar, no tienes que hacer un esfuerzo. Los conflictos de todas las obras de fantasía y ciencia ficción, y por supuesto de las ambientadas en nuestra realidad, claro que son de verdad. Claro que te ayudan a luego entender a la gente, porque al final los textos los escriben personas. Personas que escriben esos textos porque han tenido una necesidad de expresar algo, de contar algo, porque a ellos probablemente les haya pasado. Si ellos te están contando esa historia, es porque probablemente necesiten contar esa historia. ¿Por qué necesitan contar esta historia? La necesitan contar porque probablemente ellos la han vivido y quieren que tú sepas reconocer esto y probablemente intenten, o así lo enfoco yo cuando escribo, intenten que esta situación, si tú la vives, sepas que ya hay alguien que ha pasado por ahí, que no estás solo y que esa situación la puedas reconocer para decir, hostia, a ver qué pasa aquí, a ver cómo reacciono yo con esto. Entonces, decir que no te hace mejor realmente es absurdo. Más cuando tienes 3 millones de seguidores, cuando tienes ese altavoz mediático y te permites pues decir cosas como esta. Que, vuelvo a decir, evidentemente es tu canal, es tu perfil de Instagram, es tú lo que tú quieras, es tu mensaje. Yo no te voy a decir que no lo digas, pero permíteme que te diga que esto, para mí, es absurdo. Perdona que te interrumpa, ya sé que estás muy metido en el episodio, pero vengo a recordarte que estoy también en TikTok y en Instagram como dalealrec.podcast y que ahí subo carruseles, subo reels y subo cosas que de normal no digo en los episodios. Entonces, si quieres saber un poquito más, te puedes meter ahí y ver las pildoritas que subo. Ahora sí, te dejo con el episodio. Voy a pasar al segundo bloque, vamos a hablar ahora del cine. El cine, la diferencia que tiene el cine con la literatura es que el cine de alguna manera no te estimula la imaginación. Cuando tú ves una película, puedes estar muy metido, puedes estar muy enganchado, tú la ves, pero evidentemente no vas a hacer el mismo esfuerzo quizá mental que haces cuando estás leyendo. Pero es verdad que en el cine tú ves
historias y normalmente, pues bueno, normalmente no, es que el cine al final se hace con guiones, los guiones son textos y al final los textos lo que hablan es de situaciones, vuelvo a decir, reales. Entonces tú lo que ves en pantalla, aunque lo estén ambientando en la época de los gladiadores, al final lo que te están diciendo es que hay un conflicto humano, hay unas emociones humanas que tú reconoces, que tú identificas y que tú evidentemente luego vas a reconocer en la vida, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros hoy en día hacemos en nuestra vida es porque las hemos heredado del cine. El cine al final es un altavoz de lo popular, es cultura pop, ¿vale? El cine marca muchas tendencias. Cuando tú ves algo en el cine y eso te gusta y eso se expande, al final el cine nos hace pensar de una manera determinada. El cine, de hecho, he leído alguna vez que en América sobre todo hay una teoría conspiranoica que no recuerdo cómo se llama, pero que dice que el cine lo que hace es ir introduciéndote cosas que van a pasar, por ejemplo, catástrofes, atentados, cosas que van a ir pasando que tú, si algún día sucedieran, dirías, esto es una barbaridad, esto es imposible, pero como tú las has visto en el cine previamente, de alguna manera tu mente se ha acostumbrado. Entonces el cine muchas veces se ha usado como propaganda. También el cine se ha usado como propaganda en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis, Goebbels concretamente usaba el cine como propaganda. El cine, claro que transmite unas ideas, en la cultura al final transmite unas ideas. Cuando hablamos, por ejemplo, un videojuego es cultura o una película es cultura, no es solo por lo que está pasando allí, sino es por la manera en la que se cuenta lo que está pasando allí, es la forma de hacer. Es el trazo de un dibujo, ¿no? Pues en el anime, por ejemplo, es la forma de dibujar unos dibujos que es muy diferente a cómo se dibujan a lo mejor en Europa. Eso también es cultura. Pero el contenido también evidentemente es cultural y en el contenido se aprovecha mucho para contar situaciones que a la persona que ha escrito eso o que lo ha producido le interesa contar. Entonces, claro que el cine también te hace reconocer estas situaciones que yo te decía, como la literatura y demás, las emociones también son humanas, los conflictos son humanos, pero la literatura, concretamente leer, te estimula la imaginación, hace que tú tengas que hacer un esfuerzo por entender lo que está pasando ahí. Si tú ves una película en modo automático, te vas a perder muchas cosas. Si tú haces el esfuerzo de entender qué significa esto que tienes en pantalla, este plano, esta iluminación, este uso de los colores, vas a aprender mucho más. Pero es que en la literatura no te queda otra que hacer ese esfuerzo, no te queda otra que imaginarte esas hojas que se están meciendo con el viento, ese sonido de los coches que pasan por la autopista, esa noche oscura, ese frío, esa ambientación te obliga a estar ahí. Entonces, cuando tú estás leyendo eso y estás poniendo energía y estás prestando atención en lo que estás leyendo, evidentemente también te vas a enterar de lo demás porque estás atento a lo que está pasando. ¿Y lo demás qué es? Lo demás es el conflicto, es lo humano, que luego tú en tu vida vas a tener la habilidad de saber ver más allá, de saber reconocer cuando alguien te dice te odio, ver ahí que en realidad te está diciendo te quiero. Porque si no, cuando te digan te odio, nunca vas a entender que ese te odio va más allá de las palabras. Es un poco más profundo de lo que se está diciendo. Adquieres la habilidad, la capacidad, la inteligencia emocional, la sensibilidad de poder ver de dónde nace eso que te está diciendo esa persona. Y hasta aquí el episodio de hoy. Creo que voy a acabarlo ya, 20 minutos de episodio, también 20 minutos de directo. Hay una persona en directo ahora mismo viéndolo, que ya no está. No sé las personas que han pasado por aquí, tengo aquí varios mensajes de gente que se ha unido. Bueno, pues 20 minutos de directo, 20 minutos de podcast que luego tendré que editar, pero creo que tenía un poco yo también la necesidad de contar esto, ¿no? De cuando yo le digo a mi psicóloga también, por ejemplo, me siento bastante un superhéroe por haber estudiado esta carrera, porque sí que creo que me permite, por ejemplo, cuando vengo aquí a terapia, a abrirme de forma mucho más fácil, o a no juzgarme, a permitirme ser vulnerable, porque me da igual que la gente piense que es debilidad, al revés, yo pienso que es valentía, ¿no? Tener la valentía de poder desnudarse en una sociedad donde todo es apariencia. Eso me parece un superpoder. Eso a mí me lo ha dado el arte, al final me lo ha dado estudiar esta carrera en la que, repito, se lee mucho. Esto me lo ha dado la lectura, me lo ha dado también el cine, pero también la lectura. Y la escritura, parece que no, pero la escritura, el hecho de tú escribir, también te hace aprender muchísimo. Porque ¿cómo transmites esa doble capa en unas palabras? ¿Cómo tú transmites ese te quiero diciendo te odio?
cómo lo transmites, cómo haces que quede claro el mensaje, cómo lo ambientas, cómo lo contextualizas. Es bastante enriquecedor, la verdad. Entonces, bueno, quería dejarlo aquí y lo voy a dejar aquí, que ya me estoy alargando. Muchísimas gracias por escuchar este episodio 2. Nos escuchamos en el tercero. La verdad es que no sé de qué lo haré. Espero que algún influencer vuelva a decir algo, a hacer alguna declaración que me sirva como inspiración. No, es broma. Hablaré de cualquier cosa que me ilusione, que me apetezca, porque al final esto lo hago para reflexionar, no para sentar cátedra. Si no estáis de acuerdo con lo que he dicho, me lo podéis decir, perfectamente. No creo que seas mejor persona, pero sí creo que tienes más habilidades y más herramientas como persona. Nos escuchamos en la siguiente. ¡Chao!